deja a la voluntad de las directoras de cómo resolver las situaciones, deja a la voluntad de la ciudadanía en general cómo resolver el problema del transporte. Es decir, un gobierno que no se hace cargo absolutamente de nada, y que nos va a llevar a un escenario, digamos, bastante complejo con el aumento de la circulación del virus, digamos, con esta decisión que han tomado. La verdad que sí, nosotros lo decíamos el año pasado, lo seguimos sosteniendo, están teniendo una política absolutamente criminal hacia los pibes y las familias, sobre todo de aquellos que intervenimos en la escuela pública. Bueno, él está escuchando a Jorge Adaro del gremio Ademis y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Adaro? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Nos puede contar por qué dijo que era criminal volver a clases en la ciudad de Buenos Aires? Sí, ahí estoy escuchando, no dice eso, que es criminal volver a clases, ¿sí? Eso es una interpretación. Lo que sí, efectivamente, la política que está llevando adelante el gobierno es criminal. ¿En qué sentido? Sí. A ver, yo quiero que vayamos con las propias palabras. Hay dos Acuñas, una ministra Acuña que habló hoy y una ministra Acuña que junto con Larreta en el mes de octubre hacían la presentación también de la vuelta a la presencialidad a través de burbujas. En aquella ocasión, ese proyecto que fue un fracaso, pero no porque los gremios no quisimos, no porque los docentes no queremos trabajar, sino porque las propias familias decidieron no mandar a sus hijos e hijas a esas burbujas. En las burbujas, la ministra Acuña decía, no va a haber más de 8 niños porque es una medida, digamos, para salvaguardar la salud de los chicos. Pasamos de octubre al mes de enero, sí, con que las burbujas ahora pueden ser de 30, con que un docente no tiene que estar exclusivamente en una burbuja, puede estar en varias. Entonces, en ese sentido, digamos, ir a una burbuja con 30 niños y niñas en espacios que no tienen el distanciamiento necesario ni otras condiciones que hemos denunciado, es una política criminal, sobre todo hacia los sectores más débiles de la sociedad. En ese sentido, por eso marqué que era fundamentalmente dirigida a la escuela pública. Y lo seguimos sosteniendo. Ustedes vieron ayer, por ejemplo, lo que es viajar en el tren, en el Roca o en el Sarmiento, o cómo se viaja en el transporte público. El gobierno ni siquiera está garantizando un transporte para los alumnos que tenga un mínimo de seguridad. Dice, vamos a priorizar que puedan usar el transporte público. Es decir, le podemos dar un asiento en el Sarmiento, un asiento en el Roca, pero en vagones que están llenos y atiborrados de gente. Claro, ninguna de estas medidas alcanza, ¿sí?, para tener a los niños en un mínimo de condiciones. Ahora, yo lo entiendo y tal vez sea atendible lo que dice. No, me parece que tal vez trasladar la situación de octubre a febrero no es lo mismo. Hay mucha más información, está en plan la vacunación, se conoce mucho más que lo que puede pasar con el virus. Y además, me parece también que, esto lo ha dicho la Sociedad Argentina de Pediatría, es imprescindible que vuelvan las clases porque los chicos no es que están aislados en su casa. Usted lo sabe si tiene hijos, sobre todo, que no los puede tener guardados hace más de un año, porque además les hace muy mal. No sé qué es lo que piensa de esto. ¿Cómo entonces se va a volver a clases si en todos los países del mundo, incluso Cuba, hubo clases presenciales y cuando se cerraron las aulas lo que se buscó es abrirlas lo más rápidamente posible? Perfecto. Primero, comparto que la situación de octubre no es la de febrero. Hoy hay un rebrote reconocido por el propio Larreta que hace que la situación de la pandemia sea mucho más grave, en primer lugar, y eso no aparece como un elemento a ser tenido en cuenta en las propuestas del gobierno. Lo que usted dice sobre los niños y las condiciones de no estar, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿Y entonces qué hacemos? los maestros, las maestras, lo que pedimos, porque le voy a decir una cosa, nosotros queremos volver a la presencialidad, queremos volver a la escuela, es el lugar natural de los docentes, pero lo que sí estamos diciendo que el gobierno tiene que garantizar una serie de medidas. Usted me decía la vacuna, ¿dónde está el plan de vacunas? Ni de nación
ni de la ciudad. No hay ningún plan de vacunas concreto para los docentes cuando se va a empezar el ciclo lectivo, según Soledad Acuña, en menos de un mes. Entonces, el plan de vacunas lo ponen para la galería, lo ponen para los medios, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad. Entonces, pedimos que haya garantías para los alumnos y alumnas que puedan estar en las escuelas en condiciones. El gobierno no lo hace. El gobierno hace menos de un mes acaba de mandar y votar en la legislatura nuevamente una disminución de las partidas presupuestarias para educación, salvo las del subsidio a las escuelas privadas. Entonces, empecemos a discutir cuál es el objetivo del gobierno y si efectivamente el gobierno está interesado en que las escuelas sean el lugar para que se lleve adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy de acuerdo con esto que plantea respecto de las partidas presupuestarias, si hay una reducción en la inversión en educación, por supuesto que hay que discutirlo y por supuesto que agradecemos, creo todos, que los docentes y los sindicatos peleen por eso. Pero insisto, después de un año, como fue el 2020, donde padres, alumnos, docentes, porque hay un montón de docentes que trabajaron y muchísimo desde sus casas, con Zoom, con virtualidad, con sus propios hijos. Digo, que fue un año complejo para todos, la necesidad de volver a las aulas. Usted hoy temprano dijo que no descartaban medidas de fuerza. Desde el gobierno de la ciudad y desde el gobierno nacional se está previendo aumentar la frecuencia de colectivos y combis y transporte escolar para los horarios de ingreso y egreso a las instituciones educativas. Aquellos docentes que tengan comorbilidad o que convivan con personas de riesgo, igual que los alumnos, no están obligados a ir a las escuelas. Aquellas escuelas que no puedan garantizar un mínimo de 4 horas porque no tengan la ventilación y demás, tienen que presentar un plan alternativo o se va a generar un plan de contingencia. Digo, no es que no se ha hecho nada desde la propuesta oficial. ¿Qué más necesitan los gremios para tratar también de colaborar y poder llevar, aunque sea a su mínima expresión, la vuelta a las aulas, que evidentemente es necesaria para todos los chicos? La enumeración que usted acaba de hacer, no hay nada que se haya llevado al plano de la realidad. Pero si todavía no empezó. Habría un plan para que los medios de transporte... Pero no empezaron las clases. Vacunación. Pero no empezaron. Pero perdón. No, pero hoy precisamente el gobierno de la ciudad hoy reafirma que empiezan en menos de un mes y no ha generado nada. ¿Por qué digo que no ha generado nada? Pero no va a aumentar la frecuencia ahora si todavía no empezaron, falta un mes, como usted bien dice. ¿Ustedes accedieron al protocolo general por escrito del gobierno de la ciudad para la vuelta a las escuelas? No, se lo acaba de leer Maru. Existe. ¿Cómo? Se lo acaba de leer Maru. Yo lo resumí en términos generales, digo, se le va... A ver, hay un protocolo de implementación, ¿sí?, que no existe. Fíjense lo que hace el gobierno. El gobierno desliga su responsabilidad y dice, serán los directores los que tendrán que ver... No es cierto, no mienta, Daro, no es así, no es cierto, no, porque no confundamos a la audiencia. Dice, aquellos establecimientos educativos... Que tengamos puntos de vista distintos, que ustedes defiendan... Es que usted no sabe lo que nosotros pensamos. Muy bien, pero no quiere decir que estemos diciendo cosas que no son. Adaro, escúcheme, yo no estoy defendiendo al gobierno de la ciudad, bastante tiene el gobierno de la ciudad toda la pauta publicitaria para defenderse solo, no me necesita a mí. Lo que yo estoy tratando de decir es, lo que dice ese protocolo que usted estaba haciendo referencia es que aquellos establecimientos que no cuentan con las condiciones de ventilación para llevar adelante las clases, que según el relevamiento del Ministerio de Educación de la ciudad son las menos, no son las más, son las menos, tienen que presentar un plan alternativo. Y en caso de que ese plan alternativo no exista o no sea contundente, se está preparando un plan de contingencia. Eso es lo que dicen los papeles, sí, por supuesto, es un plan, porque falta un mes para que empiecen las clases. Lo llamativo es que existiendo este plan, existiendo estas medidas, los gremios digan, vamos a evaluar medidas de fuerza cuando todavía falta un mes. ¿Por qué la propuesta no es, vamos a trabajar para llegar de esta manera, vamos a poner de nosotros para que se pueda volver a las aulas? A ver, nosotros estamos poniendo desde el año pasado todo para que el sistema funcione. ¿O ustedes creen que el gobierno de la ciudad puso algo para garantizar la virtualidad del año pasado? Hoy hace un escándalo porque dice los niveles de repitencia, no fue capaz de garantizar los elementos tecnológicos para que estudiantes y docentes pudieran trabajar en la virtualidad. Lo hicimos nosotros, con nuestros magros salarios, poniendo
lo que el celular y todos los elementos por eso de lo nuestro destaqué al propio principio bolsillo. al principio de la entrevista. Por eso digo, pero ¿no les parece que más allá de destacarlo, hay que verlo desde otro punto de vista, de la falta de responsabilidad de los gobiernos que no se hacen cargo y que dejan que el sistema funcione gracias a la voluntad de los trabajadores? Absolutamente, Entonces, absolutamente de acuerdo. Lo que digo es que tenemos que mirar para adelante, Adro, porque hubo un año sin chicos en las aulas. Hay que mirar para adelante, por supuesto, y para mirar para adelante exigimos que el gobierno presente un plan concreto. Yo quiero saber, en ese plan, ¿dice cuántos alumnos debe haber por salón? 30. ¿Dice cómo van a intervenir en relación al famoso semáforo que planteó Trota el año pasado y que hoy no lo puede cumplir nadie porque las condiciones son todavía peores? Entonces, acá hay una disputa también entre el gobierno nacional, hasta que no se solucione el sistema público de educación, queremos prescindir de esa disputa. Queremos condiciones para que podamos volver a las escuelas juntos con nuestros alumnos y nuestras alumnas, prescindiendo de esta disputa preelectoral que están llevando adelante el gobierno de Fernández y el gobierno de Larreta. Le agradecemos a Adro. Entonces, para usted no tienen que empezar las clases hasta que no se arreglen las escuelas. Yo no dije eso. Yo lo que dije, inclusive con el tema de protocolos, se lo voy a anticipar. El día 8 volvemos a las escuelas. Nosotros esa semana como sindicato vamos a llamar a una asamblea abierta de docentes para evaluar la situación, para evaluar qué es lo que el gobierno va a estar proponiendo para esa altura y si efectivamente no están las condiciones, seguramente vamos a discutir medidas de acción para contrarrestar esta política del gobierno. Gracias por esta